Cuando una sociedad normaliza el desprecio hacia quienes tienen menos oportunidades, el clasismo deja de verse como discriminación y empieza a confundirse con cultura, educación o estatus. Y lo más preocupante es que esto no solo ocurre en la vida adulta, también se refleja en espacios como el colegio o la universidad, donde muchas veces una persona es juzgada por su barrio, su forma de hablar, la ropa que usa o incluso por cuánto dinero tiene. Pero entonces surgen varias preguntas. ¿Realmente somos conscientes de las actitudes clasistas que repetimos todos los días? ¿Hasta qué punto hemos normalizado ciertos comentarios o estereotipos dentro de las aulas de clase? ¿Y por qué seguimos asociando el valor de una persona con su situación económica? Estas y muchas otras preguntas serán las que trataremos de abordar en el episodio de hoy. Bienvenidos. Listo. Con ese artículo, que nos aprendamos. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Hola, bienvenidos al podcast Aquí es así, un espacio por y para anfesianos. Soy José David López. Y yo, Johan Vargas. Aquí planteamos un espacio para tratar aspectos del bienestar emocional y sobre cómo nos sentimos en el Anfeso. Este es un proyecto desarrollado en el Colegio Aníbal Fernández de Soto en Bogotá, en una colaboración del grupo de docentes de lengua castellana y alumnos de secundaria. Bueno, mi gente, muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Dávila y ahora sí les doy cordialmente la bienvenida a este episodio. Les confieso que estoy muy contento por poder platicar sobre este tema o esta problemática que nos afecta de una u otra manera a todos los colombianos. Pero también porque en esta ocasión contamos con la participación de una ex estudiante del Anfeso, que actualmente está estudiando Ingeniería en Sistemas, lo cual me parece increíble porque nos puede dar una perspectiva ya como una estudiante universitaria. Así que no siendo más, espero que podamos crear un ambiente bien bacano, pero a la vez informativo. Así que Sara, te doy la bienvenida y te pregunto pues, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, y la verdad estoy emocionada de poder platicar sobre este tema. Y pues para esto quisiera iniciar este episodio preguntándote a ti, ¿qué es el clasismo? Ya que pues desde mi punto de vista creo que muchas veces tenemos una perspectiva errónea sobre distintos términos, palabras o frases. Y pues es por esto que parece tan importante el poder empatizar con cualquier clase de público que escuche pues este mensaje, ya que pues para esto es este podcast. Y así hacer que todos estemos en una sintonía. Por eso vuelvo y te pregunto, ¿qué es el clasismo? Este es definido por Wikipedia como un prejuicio o discriminación de una persona o grupo basado en las pertenencias o capacidad económica que éste posee, pero también en base a las clases sociales, el nivel socioeconómico y el estrato de la vivienda, que en realidad pues es lo mismo. Me parece que es una muy buena definición. Sin embargo, pues me gustaría leer la respuesta que nos da ChatGPT, ya que pues es una inteligencia artificial muy de moda en estos últimos años. Esta dice que el clasismo es una forma de discriminación basada en la posición socioeconómica de las personas. Se manifiesta cuando se menosprecia, margina o privilegia a alguien por pertenecer a una determinada clase social, reforzando estereotipos, desigualdades y barreras sociales. En mi opinión, creo que esta definición es un poco más completa y se ajusta un poco más para poderla trabajar. No, totalmente de acuerdo, pero vamos por partes. En Colombia, en el año 1980 se implementó un sistema de estratificación, lo cual es una forma que se usó para dividir los hogares en 6 niveles socioeconómicos, llamados estratos. La forma de clasificación era de acuerdo a las características de la vivienda y el área donde se encuentra. Como mencionaba, nos clasificaron en 6 niveles, siendo el estrato 1 el más bajo, representando a los hogares de menores ingresos. Por otro lado, el estrato 6 es el más alto. En este se ubican los hogares con mayores recursos económicos. Sí, y estoy completamente de acuerdo y lo entiendo completamente. Sin embargo, pues me gustaría hacer como un tipo de paréntesis aclarativo. Muchas personas no consideran el estrato 0 dentro de esta estratificación, que técnicamente representaría a las personas que viven en invasión, los barrios olvidados y marginales, o pues esas zonas rurales olvidadas, donde pues no cuentan con acceso a servicios básicos, y pues lamentablemente esas comunidades no son reconocidas por el Estado colombiano, y por eso mismo es que no figuran en las estadísticas oficiales ni en nuestro sistema socioeconómico como tal. Y pues para el Estado son prácticamente invisibles,
Incluso el DANE, que pues es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, no tiene cifras sobre la condición en la que tienen que vivir este tipo de personas. Tienes toda la razón. El Estado debería ponerle más atención a estas personas y pues en la medida de lo posible tratar de mejorar su calidad de vida. Pero no nos desviemos del tema central. Y es que después de la anterior aclaración surge una pregunta y es ¿cómo a son de qué hicieron esta división? Pues justamente teniendo en cuenta lo que tú mencionabas en los 80, durante el gobierno de Julio César Turbay, el gobierno pues postuló esta idea de la estratificación, ¿no? Pues con el objetivo de cobrar de manera diferencial pues por estratos los servicios públicos, teniendo en cuenta o pues diciéndole de alguna otra manera que los que tienen más capacidad económica paguen más y contribuyan para reducir el costo de los que tienen menos. Pues teóricamente tiene sentido. Ahí me parece que diste en el clavo. Y es que en Colombia siempre se han cobrado los servicios públicos según el grupo socioeconómico al que pertenezcamos. Pero antes de 1990 cada empresa tenía sus propios criterios para hacer sus cobros. Entonces, algunos miraban el tamaño de la casa, la zona donde vivían, el tipo de construcción o si tenías carros o electrodomésticos. Esta forma de hacerlo generaba mucha confusión y no garantizaba que los subsidios se asignaran correctamente. Y tampoco aseguraba que las personas de más ingresos pagaran lo justo. Es por eso que en el año 1991, en el gobierno de César Gaviria, se decidió unificar los criterios y crear un sistema más estandarizado para todo el país. En lugar de fijarse en aspectos como el tamaño de la casa, se empezaron a utilizar indicadores más claros, como las condiciones básicas de la vivienda. Por ejemplo, si tenía servicios esenciales como agua, luz o electricidad. Y también la infraestructura del entorno, como por ejemplo si el barrio tenía las calles pavimentadas, el acceso a transporte público o a servicios de salud u educación cercana. Esto hizo que el sistema fuera más justo y transparente, ya que ahora todos los hogares se clasificaban bajo los mismos parámetros. Sí, te entiendo. Y pues, como dije anteriormente, la idea de clasificar a las personas en estatus socioeconómicos nació pues con ese propósito de que quienes tienen mayores recursos puedan subsidiar en cierta medida a quienes tienen menores ingresos. Y pues no sé si sabías que de hecho Colombia es uno de los pocos países con un sistema de estratificación tan marcado como el que vivimos. Y pues esto también ha traído consecuencias culturales importantes. Y pues una de ellas es justamente lo que estamos abordando el día de hoy en este episodio, el clasismo. Y pues quisiera preguntarte, Juan, a ti y a tus compañeros, como que todavía están en el colegio, ¿cómo evidencian ese clasismo o estos estereotipos que giran en torno a la posición socioeconómica en la que se encuentra una persona? Un estereotipo es una idea o creencia generalizada que se tiene sobre un grupo de personas. Aunque no necesariamente sea verdadero para todos los individuos de ese grupo, muchas veces estos pensamientos nacen de prejuicios. Esa me parece una muy buena definición. Un ejemplo de esto sería pensar que alguien es más inteligente o vale más solo por vivir en un barrio de dinero, o creer que una persona con menos recursos es menos educada o tiene menos futuro. Son estereotipos claramente relacionados con el clasismo, y aunque parezcan comentarios pequeños o inofensivos, terminan afectando la forma en la que vemos y tratamos a los demás. Parce, y yo creo que como jóvenes, estudiantes y personas que todavía estamos creciendo y aprendiendo, muchos hemos sido víctimas o incluso victimarios de comentarios clasistas que han estado completamente fuera de lugar. Lo preocupante es que este tipo de actitudes se han normalizado tanto que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos discriminando. Y normalizar me parece una palabra terrible, porque significa acostumbrarnos a algo que está mal. En los colegios se ve muchísimo, desde burlas por la forma de hablar, el lugar donde alguien vive, la marca de la ropa que usa o incluso por el dinero que puede o no puede gastar. Y aunque ocurra dentro de un ambiente educativo que se supone debería enseñar respeto e igualdad, sigue siendo un espacio público donde estas diferencias sociales se hacen muy evidentes. Muchas veces el clasismo no aparece en forma de insulto directo, sino en chistes, apodos, comentarios por molestar o actitudes que excluyen a otros. Y lo más grave es que hemos crecido escuchando estas cosas tan seguido, que algunas personas ya las ven normales, cuando en realidad siguen siendo una forma de discriminación. Total, todos hemos escuchado frases como, ay, ese pobretón, los papás no están todos, él es pobre y yo no hablo con él. O comentarios despectivos sobre lugares como Ciudad Bolívar o Soacha. Y lo más preocupante es que muchas veces estas frases se dicen en tono de chiste, como si no tuvieran ningún peso, cuando en realidad sí lo tienen. Tal vez para la persona que hace el comentario no sea gran cosa, pero para quien lo recibe sí puede marcar una gran diferencia, porque el clasismo no siempre golpea de la misma forma. A veces se nota en oportunidades que te niegan,
en puertas que te cierran por tu economía, por donde vives, por cómo hablas o incluso cómo te vistes. Claro, y ahí es donde entran los estereotipos. Como colombianos, nos guiamos muchísimo por el acento, la apariencia y la forma de vestir. Si alguien habla de una manera que la sociedad ha catalogado como ñera o se viste diferente a nosotros, muchas veces el primer pensamiento es, uy no, este man me va a robar, mejor me cambio de andén. Pero si vemos a alguien con un acento más gomelo, de hecho un estudio realizado por la Universidad de los Andes dice que la gente con ese tono de voz es más propensa a conseguir empleo. Con ropa de marca o con la apariencia que normalmente asociamos con gente de dinero, entonces pensamos, no, este sí es gente bien, con este sí puedo hablar, es alguien de mi nivel. Y creo que al final lo más grave es que hacemos todo esto sin conocer realmente a la persona. En cuestión de segundos ya le pusimos una etiqueta, le dimos un valor social y decidimos cómo tratarla únicamente por características externas. Al final ese es el problema de los estereotipos, que reducen a las personas a una imagen creada por la sociedad. Y cuando hacemos eso, terminamos ofendiendo y limitando a alguien, obligándolo a quedarse en una posición en la que otros decidieron ponerlo, como si su valor dependiera de su barrio, de su acento o de cuánto dinero tiene, y no de quién es realmente como persona. Sí, y creo que ahí está precisamente el problema, que muchas veces juzgamos a las personas antes de conocerlas. Hemos crecido en una sociedad donde, consciente o inconscientemente, nos enseñaron a relacionar el dinero, el barrio, la apariencia con el valor de alguien. Y aunque muchos digan que son solo chistes o comentarios normales, la realidad es que terminan afectando la forma en la que convivimos. Desafortunadamente, desde pequeños crecemos con la idea de que el dinero es lo más importante, lo único seguro que tenemos, lo que supuestamente nos asegura un futuro y define qué tan exitosos somos. Pero tener dinero o no tenerlo no nos da derecho a tratar a alguien diferente ni mirar a una persona por encima del hombro solo porque no tiene los mismos privilegios que nosotros gozamos. ¿Te gusta el ambiente de la Javeriana? Porque uno es muy llena y cualquiera puede entrar. Honestamente, las instalaciones son un poco estrato 2, bro. Y fuertes declaraciones de este compa. Pero el campus es público. No sé, siento que con toda la gente que entró, la verdad el ambiente se dañó mucho, como muchos grillos, por decirlo así, acá uno se siente más cómodo, pro levantado que por tener $1.000.000, ya mejor dicho, cree que tiene mucha plata. Bueno, después de ver este video y toda la polémica que se armó entre los Andes y la Javeriana, queremos hablar un poco más a fondo sobre los comentarios que aparecieron ahí, porque más allá de que algunas personas lo tomen como chiste o rivalidad dentro de universidades, muchas de esas frases muestran pensamientos bastante clasistas. Entonces, pues les quisiera preguntar a ustedes, ¿qué opinan de estos comentarios o si creen que reflejan una realidad que existe en la sociedad? Yo creo que el verdadero valor de una universidad no debería medirse por cuánto dinero tienen sus estudiantes, sino por lo que las personas aprenden y cómo usan ese conocimiento para crecer y aportar a esta sociedad. Muchas veces en redes sociales se cree la idea de que una universidad vale más por el nivel económico de quienes estudian allí, pero eso deja de lado que para mí lo más importante, el esfuerzo, la disciplina y la capacidad de aprendizaje de cada persona. Desde que estoy en este colegio hemos tenido una gran rivalidad con colegios vecinos, y en estos tiempos ya no es tema de quién es mejor académicamente, sino también comportamientos y actitudes económicas y sociales arraigadas a la nula tolerancia. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero ahora me gustaría analizar algunas de las frases que más llamaron la atención, porque hay comentarios que claramente muestran prejuicios sobre la plata, el estatus y la manera en la que se juzga a las personas. Así que retomando un poco la polémica, personalmente me parece terrible que el estudiante de los Andes diga que las instalaciones de la Javeriana son estrato 2, porque al final eso refleja una manera muy clasista de ver las cosas. Primero, porque estamos hablando de una universidad donde una carrera puede costar entre 10 y hasta 33 millones de pesos, como en el caso de medicina. O sea, literalmente es una de las universidades más caras del país, entonces claramente no estamos hablando de algo accesible para cualquier persona. Y ahí es donde entra el problema. Muchos comentarios en esta polémica muestran cómo algunas personas relacionan el valor de un lugar o incluso las personas con el dinero, el estatus o la apariencia, porque siendo sinceros, la mayoría de jóvenes en Colombia no tenemos las posibilidades económicas para entrar ni a los Andes ni a la Javeriana. Entonces, más allá de cuál universidad sea mejor, creo que la discusión realmente deja ver una desconexión enorme con la realidad del país y cómo el clasismo sigue estando demasiado normalizado, especialmente entre jóvenes y entre las redes sociales. A mi parecer, yo creo que la calidad de un espacio no debería juzgarse por asociarlo a un estrato social,
porque los estratos fueron creados como una herramienta administrativa para los servicios públicos, no para medir el valor de las personas o de los lugares. La verdad no me parece. Tener instalaciones bonitas no significa que todo sea mejor. Al final lo más importante es la educación, los profesores y las oportunidades que te brinda la universidad, con instalaciones más sencillas que ofrecen formación igual o incluso mejor. Sí, parce, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Y también otro comentario que me pareció demasiado fuerte fue cuando el estudiante dijo, por levantado que por tener $1.000.000 ya cree que tiene mucha plata. Porque ahí ya no estamos hablando solo de una rivalidad entre universidades, sino de una mirada completamente desconectada de la realidad del país. O sea, en Colombia hay muchísimas personas que trabajan todos los días durísimo apenas para ganarse un salario mínimo y muchas otras ni siquiera logran tener ingresos estables. Entonces burlarse de alguien por considerar importante $1.000.000 demuestra muy poca empatía frente a la situación económica que vive la mayoría de colombianos. Además, siento que este tipo de comentarios hacen ver como si el esfuerzo de las personas no valiera nada, solo porque no tienen cierto nivel económico. Y también hay que decir algo, probablemente para ese man $1.000.000 no represente mucho, porque viene de un contexto muy privilegiado. Seguramente ni siquiera paga él solo la matrícula completa a la universidad, sino que sus papás lo hacen. Y capaz $1.000.000 se lo gastan un fin de semana. Pero para muchísimas familias en Colombia, conseguir ese $1.000.000 literalmente significa lucharse la vida trabajando todos los días. Y aún así, tener que mantener una familia completa con eso. Y al final, esto tampoco es una crítica a las personas que tienen plata, porque pues qué chimba tener privilegios y estabilidad económica. El problema empieza cuando por tener más posibilidades a un nivel socioeconómico más alto, algunas personas creen que pueden mirar por encima del hombro a los demás o empezar a lanzar comentarios que terminan humillando a otra gente. Cuando escuché ese comentario, pensé que refleja un problema que va más allá de las universidades, la tendencia a medir el valor de las personas por el dinero que tienen. En mi opinión, el dinero puede dar comodidades y oportunidades, claro que sí, pero no determina la inteligencia, los valores ni la calidad humana de alguien. Creer que una persona es superior solo por tener más recursos económicos para mí es una visión muy limitada de la realidad. Este video es importante porque no solo muestra el punto de vista de las personas que dicen esta opinión. En el video puede haber comentarios de la gente que se ofende y cambia el entorno cuando ya no se toma en chistes, sino como crítica a personas trabajadoras o el común. Y creo que al final esa debería ser la verdadera reflexión. No deberíamos medir el valor de las personas por la cantidad de dinero que tienen, sino por sus talentos, capacidades, principios y la manera en la que tratan a los demás. Porque cualquiera puede tener más recursos económicos, pero no cualquiera tiene empatía, humildad y respeto. Y aún menos deberíamos humillar a alguien por tener bajos recursos. Al contrario, deberíamos intentar comprender su situación, empatizar con ella y, si está en nuestras posibilidades, incluso ayudarla. Porque una sociedad mejora no cuando unos pocos se sienten superiores, sino cuando aprendemos a apoyarnos entre nosotros. Y creo que con eso nos queda una reflexión muy importante. El valor de una persona nunca debería definirse por el dinero que tiene, por el barrio donde vive o por las oportunidades con las que nació. Sin embargo, el clasismo sigue estando presente en muchos espacios de nuestra vida cotidiana, especialmente en lugares como el colegio, donde convivimos todos los días con personas de contextos muy diferentes. Y precisamente por eso quisimos salir un poco de nuestra opinión personal y escuchar también las experiencias de otros jóvenes, porque muchas veces hablamos del clasismo como si fuera algo lejano, cuando en realidad puede estar presente en el salón de clase, en una conversación entre amigos o incluso en comentarios que parecen normales. Así que ahora queremos preguntarle a algunos de nuestros compañeros si alguna vez han presenciado una situación de discriminación o clasismo. Replantéense un poco y pregúntense si está chévere ser este tipo de personajes tan neandertales como Juan Piz. No es una crítica a la gente de estrato alto, no es una crítica a la gente que se viste así, no es una crítica a la gente que habla así, sino es una crítica directamente a la persona que cree que por el hecho de tener un poquito de poder puede pasar por encima de las demás personas. Entonces, levántense mañana y cambien esa manera de pensar, porque el cambio es muy sencillo. El cambio no es entregando un mercado al año, haciendo una buena obra supuestamente, y llegando a la casa ser un hijo de puta, pegarle a la mujer, hacer este tipo de actos de corrupción, pagarle al policía, ser mal ser. No, el cambio está en cosas tan sencillas como dar las gracias.
Bueno, ahora estamos con Alfredo Flores, un docente que también fue estudiante de la ANFESO. Alfredo, quisiera hacerte 2 preguntas rápidas y sencillas. Me gustaría que las respondieras desde tu experiencia personal y profesional, desde lo que has vivido, observado y escuchado a lo largo de los años, ya que considero que esa perspectiva puede ayudarnos a comprender este tema más allá de la teoría y del contexto escolar. Antes que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación y participar en este episodio. Y pues para comenzar, me gustaría preguntarte si tú crees que algunos estudiantes sienten presión por encajar económicamente dentro del colegio. A lo largo de mi carrera he recorrido colegios privados y colegios públicos y tengo que decir que esto se ve más en colegios privados. Cuando un padre se esfuerza demasiado por querer pagarle una educación privada a su hijo y esto se logra ver que el niño no tiene tanto dinero, que tal vez, no sé, le toca llevar un uniforme más viejo o no tiene la capacidad para poder comprar en la cafetería, tengo que decir que sí se podría sentir una presión social por querer encajar. O también las universidades. Tengo una historia de una amiga de mi hermana en donde pues ella salía de un colegio público, del de nosotros, en el Aníbal Fernández de Soto, entró a la Javeriana y dice, ella no cuenta la historia, que sentía tanta presión que tuvo que cambiar sus outfits, tuvo que cambiar la forma en que se maquillaba, la forma en que hablaba, por toda esta cuestión de la presión social. Entonces, sí puedo decir que tal vez esto podría generar bastante presión social para querer encajar en un grupo. Y más en los colegios, recordemos que los muchachos a esa edad están encontrando su identidad y no saben muy bien, entonces no les gusta estar solos, no saben cómo estar solos, quieren estar en este grupo de amigos, entonces hacen ciertas cosas para poder encajar. Oh, claro, creo que todos nos hemos sentido así en algún momento de la vida. Está esa frase que hemos escuchado tantas veces: yo no pertenezco aquí, esta no es mi gente o no me siento cómodo en este lugar. Sin embargo, muchas veces dejamos esos sentimientos a un lado por el deseo de encajar, de ser aceptados o de ocupar un determinado lugar dentro de la sociedad. Y justamente a partir de esa idea surge mi segunda pregunta, y es si tú consideras que los colegios privados pueden convertirse en espacios donde las diferencias sociales se hagan más evidentes o se marquen con mayor fuerza. Qué buena pregunta. Donde se marquen mucho las diferencias sociales. Sí, creo que podría ser un poco complejo al principio, en donde, no sé, tal vez esta gente acostumbrada aquí a Bogotá a tener una vida económica estable, ser estrato 3, 4, su manera de hablar es diferente, su manera de pensar, su manera de incluso de hacer las cosas, y pues puede que venga otra persona con otra cultura distinta, de otra ciudad, tal vez no tuvo las mismas oportunidades o tal vez no tuvo la misma educación que ellos, entonces tal vez esto al principio puede marcar diferencias sociales, lo he visto. Sin embargo, también creo que es la forma en que usted asume estas diferencias sociales. Si usted se deja afectar mucho por estas diferencias sociales, si usted permite que la diferencia social sea bastante grande y pronunciable, sí creo que le va a afectar, sí creo que los estudiantes se van a ver muy afectados, tal vez no van a conseguir lo que desean, se van a sentir mal al principio, no van a querer seguir yendo al colegio. Sin embargo, si usted tiene una mentalidad en donde, no, yo sé, yo puedo, porque al final uno siempre, o los estudiantes siempre logran conseguir a alguien con el que encajan. Siempre, no importa dónde venga, no importa usted quién sea. Pero depende de su personalidad y usted cómo sepa manejar los conflictos y este tipo de ideas. Entonces, tal vez al principio sí podría sentir que se marcan las diferencias sociales, pero con el tiempo va a poder encajar de manera normal y los estudiantes lo van a ver como algo normal, sin que afecte mucho, sin que sea como la gran cosa, porque no se dejó afectar de esta presión, de este bullying, de todo esto que los estudiantes piensan. ¿Están hablando los problemas que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos? Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva, tenemos una posición cómoda e individual ante la vida, cómoda. El problema soy yo, me salvo yo y el resto fieles. En
En la construcción de este episodio se contó con la supervisión y dirección de la docente Gina Paola Camacho. El proceso de consulta e investigación estuvo a cargo de Juan Camilo Dávila, Johan Andrés Vargas y Sara Flores, y la edición fue realizada por José David López, bajo la supervisión de la profesora.